Vamos a ver ahora lo que serían la composición de funciones. ¿Qué es hacer una composición de funciones? Miren, acá nosotros tenemos este ejemplo de tres funciones bien clásicas, bien características. La primera y la última que son funciones polinómicas y después la G, la del medio, que es una función homográfica. Bueno, ¿cuál es la idea acá? Nosotros vamos a tratar de armar una composición entre las funciones con los órdenes que nosotros nos pidan. Primero tenemos que pensar qué es lo que hace una función normal, ¿no? Una función normal, piensen ustedes que actúa como una máquina que hace números. Tomen ese ejemplo, digamos, de base, ¿no? Supongamos que si nosotros tenemos una máquina que hace números, tomamos un determinado número, supongamos es un número anónimo, entre comillas, así que vamos a llamarle X, por ejemplo, y con ese número X hacemos una cuenta, ¿sí? Es decir, vamos a la función f, ¿sí? Y tomamos el número y hacemos un determinado cálculo. Entonces, en este caso, el número que sale como resultado, como cuenta, ¿sí? De esto, nos va a quedar como f en función de x. ¿Qué quiere decir? F de x es el resultado a lo largo de la cuenta f con el número x de base que tenemos nosotros, ¿sí? O que hicimos nosotros. Entonces es entrada, ¿sí? Se hace una cuenta y sale un resultado. Con la composición, por ejemplo, supongamos que nosotros vamos a poner dos de esas funciones una a continuación de la otra. Como en las fábricas, imagínense que ustedes están en una fábrica y tienen dos funciones, dos máquinas, ¿sí? Que están en serie. En serie quiere decir que una viene justo después de la otra. Entonces nosotros vamos a tener, por ejemplo, primero ingresamos el número en primer lugar en la máquina F, ¿no? Como está puesto de esta forma acá. Se hace la cuenta con esa máquina F, ¿sí? Y el resultado, ¿sí? En este caso, se llama f de x y justamente, por el mismo motivo que el anterior, ¿no? Es el resultado de f con la cuenta x que hicimos en un primer momento. Bueno, si las dos máquinas están en serie, las dos funciones están una a continuación de la otra, ese resultado de f va a ser introducido en la función g, que es la que nosotros tenemos acá. Entonces, en la forma de escritura, esto nos va a quedar como g en función de quién. Es en función del número que entró, que en este caso es el número g de f de x, o sea, es decir, el número que primero pasó por la máquina llamada f. Entonces, esto es f de g de x. ¿Sí? Esa sería la idea, más o menos. ¿Okay? Entonces, es básicamente justamente esto, poner las dos funciones una a continuación de la otra. ¿Sí? Esa sería la idea. Entonces, en este caso, supongamos que nosotros hacemos la composición con lo que nos van pidiendo en cada caso. Supongamos que hacemos, yo voy a mostrar algunos ejemplos de la parte D, ¿sí? Que es lo que pide el ejercicio, pero para la forma genérica. ¿Sí? Supongamos que nos piden hacer en primer lugar, ustedes ven esta escritura, F o G. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Para traducirlo, digamos, al español moderno. Básicamente es hacer F en función de G de X. Es decir, primero, así como lo ven en la escritura, ¿sí? El orden que va a seguir esto es, se va a hacer primero la cuenta con la función G, ¿sí? Que acá ingresamos el número, acá sale el resultado que es G de X, y luego esa cuenta va a entrar en la nueva función que es F y sale finalmente como F de X, F de G de X. Es decir, F compuesta con G quiere decir que en el orden primero viene la función G y en segundo lugar viene la función f. ¿Sí? Eso, tengan cuidado porque eso puede ser una trampa, entre comillas, de esta escritura. ¿Cómo hacemos nosotros para armar esta función? Bueno, parte, digamos, del truco está en darse cuenta de la nomenclatura. Fíjense, vamos a ver la forma de las funciones, ¿no? Nosotros tenemos f, que si ustedes se fijan, la cuenta está hecha con la letra x. ¿Sí? Es decir, la cuenta que nosotros tenemos acá la hacemos con la letra x que ingresa en la función. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos esto y en este caso lo que nos va a quedar va a ser, fíjense, vamos a tener por ejemplo 2 por x al cuadrado más 5x. Si es f de g de x, la cuenta se va a hacer con el resultado que salga de la función g. Es decir, en vez de usar la letra x y la cuenta que efectivamente sea con la letra x, simplemente lo que tenemos que hacer es reemplazar esa letra x por la letra nueva que va a surgir de la cuenta en cuestión. Entonces acá lo vamos a poner como 2 por g de x como función, todo esto al cuadrado, más 5 por g de x.
¿Sí? Esa sería la idea. Fíjense que la cuenta es exactamente la misma, lo único que hicimos nosotros fue cambiar el nombre de la fórmula, que en este caso es esta. Y ahora, último paso es reemplazarlo por la forma completa que tiene la función, que en este caso es g de x, ¿no? Entonces esto nos va a quedar como 2 por 1 sobre x más 3 al cuadrado, ¿sí? Que es reemplazarlo por la escritura completa de g, más 5 por 1 sobre x más 3. ¿Está bien? Esa sería la idea. Entonces ahora, haciendo la cuenta, fíjense en este caso, cómo nos va a quedar de esta manera, ¿no? Esto nos va a quedar como 2 por 1, que es 2, sobre x más 3, todo esto al cuadrado, más 5 por 1, que es 5, sobre x más 3. Entonces, lo que obtenemos acá es el resultado final, ¿sí?, de esa composición, cómo quedaría efectivamente la composición pasándola, digamos, completamente de una forma a la otra, ¿sí? Probemos a hacer ahora el caso contrario, ¿no? ¿Qué ocurre cuando, por ejemplo, nosotros nos piden hacer g compuesta con f, ¿sí? Que en este caso el orden sería exactamente al revés, ¿no? O sea, g compuesta con f, esto es decir, g en función de f de x, ¿sí? Entonces, g de x, por ejemplo, en este caso nos había quedado como 1 sobre x más 3. Si es en función de f, esto nos va a quedar como 1 sobre f de x más 3. ¿Sí? Entonces, mismo procedimiento que el anterior, tenemos que reemplazar por la fórmula original. Entonces, ahora, en vez de reemplazar, como antes teníamos de x, ahora reemplazamos por f de x. Entonces, esto vamos a tener 1 sobre, y en este caso tenemos 2x al cuadrado más 5x, que es toda la expresión de f, y finalmente más 3. ¿Sí? Y fíjense, evidentemente, la función queda distinto de lo que nosotros teníamos al principio, antes. Está bien, esa sería la idea. Fíjense otro ejemplo, por ejemplo, ¿no? Que nos piden hacer f compuesta con g compuesta con h. No, esta sería, digamos, una escritura que parece, ya les digo, parece como jeroglífico de egipcio antiguo, pero no, es un orden lógico de las cosas, como siempre, ¿no? Ahora estamos componiendo tres funciones. Entonces, esto piense que se lee de izquierda, así como se lee de izquierda a derecha, en general esta escritura se lee de derecha a izquierda. ¿Qué quiero decir? La primera función que viene para reemplazar es la g, la h, luego viene la g, que es la segunda, y luego viene la f, que es la tercera, ¿sí? Que es lo que nosotros tenemos en este caso. Entonces, puesto de otra forma, un poquito más, digamos, de detalle, esto nos va a quedar como f, ¿sí?, f de g de h de x. ¿Sí? Es decir, piensen lo que de alguna forma, por las dudas, para acostumbrarse ustedes al primer, digamos, a la primer flujo, a la primera idea, pongan las funciones en orden. Por ejemplo, si h es la primera, viene h, luego viene g y luego viene f, ¿no? Entonces, en este orden, la idea sería así, fíjense, vamos a tener el número que ingresa primero a la función h, ¿sí?, luego va a g y luego va a f y finalmente sale de todo ese resultado. Entonces metemos el x, tenemos h de x, ¿sí?, porque sale después de hacer la cuenta en x, luego tenemos g de h de x y finalmente tenemos f de g de h de x. O sea, fíjense cómo se van haciendo todas las capas, ¿no? Entonces, como es una cuenta un poquito más complicada, lo que conviene hacer es ir haciéndolas de a una, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos, ¿sí?, h de x sería la primera capa, ¿no? En fórmulas esto nos va a quedar como 2x más 6. Esto es 2x menos 6. Esto es directamente la fórmula h de x sin hacer ninguna modificación, porque ya les digo, acá no hay ninguna modificación hecha todavía. Luego lo que se puede hacer en la segunda capa es hacer la composición con g. Es decir, en este caso, si g de x nos quedaba como 1 sobre x más 3, acá estoy copiando la fórmula, g de h de x nos va a quedar como 1 sobre h de x más 3, que reemplazado, g de h de x nos va a quedar como 1 sobre 2x menos 6 más 3.
y luego hay que hacer la composición con esta otra, ¿sí? Entonces en este caso f de g de h de x, esto nos va a quedar, fíjense, 2 por todo esto al cuadrado, es decir, 1 sobre 2x menos 3 al cuadrado, más 5 por todo esto. Entonces en este caso nos queda como 2 sobre 2x menos 3 al cuadrado, más 5 sobre 2x menos 3. ¿Sí? Entonces en definitiva, viéndolo así de capas es más sencillo, digamos, la escritura. Entonces fíjense cómo queda esto, ¿no? Esta sería la fórmula completa de la función, ¿sí? Entonces, fíjense, estos son algunos ejemplos como para que ustedes vayan viendo y ven que se puede hacer la composición. Y una de las preguntas que hacía mención el problema es si componer en un sentido o en otro era lo mismo. Y bueno, justamente la idea acá, como vimos en el ejemplo anterior, es que no es así, justamente porque podemos dar origen a distintas funciones, ¿ok? Entonces siempre no lo tomen como válido que una composición es función de la otra, sino siempre interpreten el mecanismo de que es una función ingresada dentro de otra y no van a tener problemas a la hora de resolver los problemas. La artística de estos videos y del canal en particular está hecha gracias a mi amigo Rodrigo, que también es profe de inglés. Te dejo su contacto para que veas para las clases particulares, muy recomendable. Hola, soy Rodrigo, doy clases de inglés para primaria, para secundaria, para la universidad, para el trabajo, para los viajes y para lo que necesites. Puedes buscarme en los contactos que dejo a continuación. Hola, muchas gracias por ver este video. Si te gustó el contenido, por favor dale like y suscríbete a nuestro canal. Si querés colaborar con nuestra producción, podés donar abajo por Mercado Pago o PayPal. Este canal se sostiene gracias a las donaciones que nos dan gente como ustedes. Muchos éxitos en la cursada y muy buena vibra desde acá.